Buenos días, estudiantes del segundo de secundaria. El tema que vamos a ver es vectores 1. ¿Qué es un vector? Un vector es un operador matemático que se utiliza para representar a las magnitudes vectoriales. Acá tenemos el gráfico de un vector. Vamos a mencionar sus partes. Primero, el módulo es el tamaño del vector. El sentido me indica la cabecita y flecha. El ángulo me indica la dirección. Para sumar vectores vamos a utilizar primero el método del polígono. ¿En qué consiste este método? Se utiliza para sumar 3 o más vectores. Como es un método gráfico, se trata de ubicar los vectores uno a continuación del otro. Vamos a partir de este punto. Entonces he distribuido los vectores A, B y C. El vector suma o vector resultante será aquel vector que une el inicio del primer vector con el final del último. Entonces este será el vector resultante o vector suma. Nota, vamos a suponer que tenemos esta distribución. Tenemos 4 vectores distribuidos de esta manera. Pero ¿qué se observa? Que el punto inicial del primer vector coincide con el punto final del último vector. Entonces la distribución sería así. El resultante sería la suma de los vectores. Pero como el inicio coincide con el fin de la distribución, en este caso la resultante vale 0. Veamos algunos ejemplos. Hallar el vector resultante. Tengo la distribución de vectores de esa manera. Entonces parto de esta condición. La resultante será la suma de todos los vectores. Entonces, si yo quisiera ir por este camino, no podría porque este está en sentido contrario. Entonces voy a seguir esta otra trayectoria. El vector A, vector B, hasta el vector C. Entonces aquí voy a poner la suma de los 3 vectores es igual a ¿quién? Al vector que une el inicio con el fin. Entonces en este caso sería el vector D. Volviendo a la expresión inicial, entonces toda esta suma, los 3 vectores, ¿cuánto vale? Vale D. Aquí tengo la distribución más D, que es el último vector. Por lo tanto, el vector resultante será 2 veces el vector D. Ejemplo número 2. Dice hallar el vector resultante de esta distribución. Entonces, nuevamente, el vector suma o vector resultante será la suma de todos los vectores distribuidos A más B más C más D más E. Ahora voy a seguir el camino. Voy a partir de este punto. Entonces, el vector A más B, ¿quién es? Es el vector C. Ahí lo tenemos, mira, ve. El otro camino, el vector D más C, es el vector C, nuevamente. Entonces, uniendo, diré A más B es el vector C. Acá esto lo dejo solito y nuevamente D más C es el vector C. Por lo tanto, el vector suma será la suma de los 3C. Será por lo tanto 3 veces el vector C. Ejercicios. Hallar el vector resultante. Mira la distribución. Entonces, acá tenemos varios vectores. Nuevamente, la condición inicial, la resultante o vector suma es la suma de todos estos vectores. Ahora vamos a agruparlos. Parto nuevamente de este punto. Entonces diré A más B más C. ¿Quién es? Es el vector F. Ahí está, tratando de poner en función de un solo vector. El otro vector de DE, ¿quién es? Otra vez es el vector F. Por lo tanto, nuevamente, la suma de los 3 primeros, F. La suma de D más C también es F. Por lo tanto, tendré ¿cuántas? Sumando términos semejantes, 3 veces el vector F. Acá me piden hallar el módulo del vector resultante. Tengo la siguiente distribución. Tengo una lista de vectores que vienen en este sentido. Entonces, ¿cuál será el vector suma? El vector suma es aquel que une el inicio de la distribución con el último. Acá tendré un vector, pero como me están pidiendo módulo, tengo que ver cuánto vale. Entonces, desde este punto, esto vale 3 y este tramo vale 5, será toda esta suma. Por lo tanto, el módulo del vector resultante será 3 más 5, lo que vendría a ser 8 unidades. Eso sería. Bien, chicos, eso es todo. Les estoy alcanzando también una fichita nuevamente para que hagan los ejercicios propuestos. Bien, será hasta la próxima. Gracias.